Hola mis pupilos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a ver cómo realizar una multiplicación de expresiones algebraicas. Cómo multiplicar monomios, binomios, trinomios, polinomios, etcétera. Primero que todo debemos tener en cuenta que, a diferencia de la suma y la resta de expresiones algebraicas, en la multiplicación no es necesario que tengamos términos semejantes para realizar la multiplicación. No hay necesidad de que los términos sean semejantes. Cualquier término se puede multiplicar con cualquier término. Cualquier expresión algebraica, monomio, binomio, trinomio, polinomio, se puede multiplicar con cualquier otra expresión algebraica. Para esto entonces vamos a verlo en tres partes. Primera será monomio por un monomio, luego la multiplicación de un monomio por un polinomio y la más complicada que va a ser la multiplicación de dos polinomios. Empecemos mirando cómo se multiplican dos monomios. Bien, entonces para multiplicar dos monomios simplemente hay que seguir unos sencillos pasos. Pongamos el primer ejemplo, vamos a multiplicar 3x a la 2 y a la 3 por 4x a la 3 z. Tengo una multiplicación de dos monomios y como lo dije anteriormente, no necesitan ser semejantes para poderse multiplicar. Los puedo multiplicar sin ningún problema. Bien, entonces, ¿cómo se hace esta multiplicación? Lo primero que hay que hacer entonces es hacer la ley de los signos y multiplicar los coeficientes. Es lo primero. Ley de signos y luego multiplicar los coeficientes. Entonces, según eso, en nuestro ejemplo tenemos eh, positivo y positivo, más por más da más, y 3 por 4, 12. O sea que lo primero es poner el resultado que es más 12. Ya tengo el número. Y después de esto, entonces vamos a observar las letras. Para multiplicar las letras, solo puedo multiplicar letras que sean iguales. Las letras que sean iguales, o sea, la parte literal que sean iguales, a las letras iguales le sumo los exponentes. Si no tengo letras que sean iguales para sumar los exponentes, pues simplemente dejo la misma letra ahí indicada en la multiplicación, en el término. Es decir que, por ejemplo, acá pueden ver que tengo x a la 2 y x a la 3. ¿Qué debo hacer para multiplicar esos dos? Pues simplemente aplico las propiedades de la potenciación y dejamos x, sumamos los dos exponentes que son 3 y 2, x a la 2, x a la 3, x a la 5. Entonces aquí obtenemos x a la 5. Luego tenemos una y. Esta y a la 3 no tiene otra y aquí en el otro término que estoy multiplicando, en el otro monomio. Así que queda igual y a la 3. O también podemos asumir que estoy sumando los exponentes de y, aquí sería 3 y aquí 0 porque no está y, 3 más 0 pues da 3. Cualquiera de las dos formas de pensamiento está bien. Y finalmente para la z, que estoy multiplicando, aquí hay una z a la 1, pero aquí no está z. Entonces debo dejar la z dentro de nuestro resultado como está ahí, a la 1. Y ese es el resultado de resolver una multiplicación entre dos monomios. Es muy sencillo. Solamente debo seguir esos tres pasos, hacer la ley de signos, multiplicar los coeficientes y a las letras sumarle los exponentes. Recuerden que si no hay con quién sumar los exponentes, pues quedaría igual. Miremos otro ejemplo. Resolvamos la multiplicación de 3 cuartos a la 2b a la 5 por. Recuerden que la multiplicación pues, se puede indicar encerrando las expresiones entre paréntesis y dejándolas juntas o con un puntico entre ellas que indique multiplicación. Es decir, que puede dejarlo así sin este punto. Y así también indicamos la multiplicación. Multiplicado por 2 tercios a la 3b a la 2 y multiplicado por 5 cuartos a b a la 3. Bien, resolvamos esta multiplicación. Entonces, ya sabemos el procedimiento que debemos seguir. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, lo primero es hacer la ley de los signos. Los tres números son positivos,
Más por más da más, por más da más. Bueno, tenemos la ley de signos, el resultado es positivo. Ahora, multipliquemos las fracciones. Recuerden que la multiplicación de fraccionarios es de frente, numerador por numerador, denominador por denominador. Por lo tanto, entonces tendríamos 3 por 2, 6, 6 por 5, 30. Aquí tenemos 30 sobre, y en el denominador 4 por 3 son 12 y 12 por 4 son 48. Entonces en el denominador tenemos 48. 30 sobre 48. Esto lo podemos simplificar por 2, aquí tenemos 15, aquí tenemos 24 y por 3 aquí tendríamos 5 y aquí tendríamos 8. 5 octavos, bien. Entonces aquí tenemos positivo 5 octavos. Y ya, habiendo resuelto la parte de los coeficientes, vamos con las letras. Tenemos tres letras, tres A's. A a la 2, A a la 3, A a la 1. Recuerda que letra sin exponente es 1. Sumo los exponentes y me da A a la 6. Lo mismo hacemos con la B. B a la 5, B a la 2, B a la 3. Sumo los exponentes y me da B a la 10. Y con eso ya tengo entonces resuelta la multiplicación de expresiones algebraicas, en este caso monomios. Realicemos otro ejemplo. En este ejemplo tenemos el siguiente rectángulo y debemos hallar el área de este rectángulo. Para hallar el área entonces tenemos que tener en cuenta que este lado mide 12x a la 2, y a la 5. Y la altura de este rectángulo es de 7x a la 3, y a la 4. La pregunta es cuánto mide su área. Bien, entonces ya sabemos que para calcular el área de un rectángulo debemos multiplicar el largo por el ancho. Entonces 12x a la 2, y a la 5 multiplicado por 7x a la 3, y a la 4. Y vamos a resolver esta multiplicación para saber cuánto es el área. Entonces el área sería igual, hacemos la ley de signos, más por más da más, 12 por 7, ya sabemos los coeficientes, 12 por 7 da 84. Letras iguales, sumamos los exponentes, tenemos x a la 2 y x a la 3, el resultado sería x a la 5, entonces aquí ponemos x a la 5. Y con las y lo mismo, y a la 5, y a la 4, sumamos los exponentes, y a la 9. Y ya tengo el área. El área de la figura es 84x a la 5, y a la 9. De esta forma multiplicamos monomios. Pasemos entonces a la siguiente, que es multiplicar un monomio por un polinomio. Multiplicar un monomio por un polinomio es un proceso también muy sencillo. Debemos seguir teniendo en cuenta los mismos pasos descritos anteriormente en la multiplicación de dos monomios y además la propiedad distributiva. ¿Qué es la propiedad distributiva? Repasémoslo acá. Si voy a multiplicar, por ejemplo, 2x, que es un monomio, y lo voy a multiplicar por 3x a la 2 menos 5xy. Como pueden ver, tengo la multiplicación de un monomio, una expresión de un término, por un polinomio o un binomio, como lo queramos llamar, pero es más de un término. Una expresión de un término por una expresión que tiene más de un término. ¿Cómo se realiza esta multiplicación? Solo tengo que aplicar la propiedad distributiva y los mismos pasos descritos anteriormente. Es decir, multiplicar los coeficientes y sumar los exponentes de las letras. Pero entonces la propiedad distributiva se aplica multiplicando el monomio que está afuera por cada uno de los términos que tenga en la otra expresión. Si son 3 términos, hago las 3 multiplicaciones. Si fueran 4, las 4 multiplicaciones. En este caso sería multiplicar este monomio por este término y luego el mismo monomio por el otro término, haciendo la propiedad distributiva. Entonces, tengo que hacer estas dos multiplicaciones, aplicando los mismos procedimientos que vimos de un monomio por otro monomio, pero dos veces. Entonces, siguiendo los pasos nuevamente, ley de signos. Hago la ley de signos, más por más da más,
Multiplico los coeficientes, 2 por 3, 6, es decir que aquí tengo 6, perdón, más 6. Luego, las letras x a la 1 y x a la 2, sumo los exponentes y me da x a la 3. 6x a la 3 positivo, no hay necesidad de poner el más, es la primera multiplicación. Ahora hago lo mismo con el otro término, 2x multiplicado por menos 5xy. Lo mismo, ley de signos, entonces tenemos más por menos, da menos, aquí entonces sería menos. Multiplico los coeficientes, 2 por 5, eso da 10. Aquí tenemos 10. Y las letras le sumamos los exponentes. Tenemos aquí x a la 1 y x a la 1 es x a la 2. Escribamos x a la 2. Y la y que estaba multiplicando aquí, pero que no tenía otra y para sumar, la dejamos igual como está, y a la 1. Y ya terminé de resolver la multiplicación de un monomio por un polinomio. No olviden siempre aplicar la propiedad distributiva y los pasos a seguir son los mismos que vimos anteriormente. Miremos otro ejemplo. Resolvamos ahora la multiplicación de 1/2, p a la 3, q a la 2, multiplicado por 4p a la 2 menos 2p más 8q a la 3. Listo. Este es el ejercicio que debo resolver. Observen que tengo un monomio multiplicando a un trinomio. Este monomio debe multiplicar por los tres términos del trinomio. Por este, luego por este y luego por este. En eso consiste la propiedad distributiva. Es decir, que tendré que hacer tres multiplicaciones de monomios. Bien, entonces empecemos. Resolvamos esta multiplicación. Primera multiplicación. Este monomio por este primer término. Ley de signos, más por más da más. 1/2 por 4 da 4 medios. Si simplifico me da 2. Escribiré de una vez el 2. Y las letras que son iguales, que serían p a la 3 y p a la 2, es p a la 5. Q a la 2, que no hay otra Q para sumar, quedaría igual, Q a la 2. Entonces, p a la 5, Q a la 2. Siguiente multiplicación, ya hice la primera, con el otro término, 1/2 p a la 3 q a la 2 por menos 2p. Ley de signos, más por menos da menos, 1/2 por 2 da 2 medios, simplifico 2 medios y me da 1. Entonces tenemos menos 1, si quiere escriben el 1, que va a quedar con las letras, y si no quieren no hay necesidad, yo no lo voy a escribir. Y luego las letras se le suman los exponentes, p a la 3, p a la 1, sumamos, queda p a la 4, q a la 2 quedará igual porque no hay otra q con la cual sumemos su exponente. Entonces aquí queda 1, p a la 4, q a la 2. Y para la última multiplicación tenemos 1/2 p a la 3 q a la 2 por 8 q a la 3. Realizamos los mismos pasos, más por más da más, 1/2 por 8 da 8 medios, si simplifico 8 medios me da 4, entonces tendremos más 4. Las letras iguales les sumo los exponentes, p a la 3 no hay con quién sumar, sigue siendo p a la 3. Y q a la 2 con q a la 3 se suman los exponentes y quedamos con q a la 5. Entonces queda aquí p a la 3 y q a la 5. Y con eso ya he resuelto el ejercicio de multiplicar un monomio por el otro polinomio. Miremos un último ejemplo. En este ejemplo hallemos el área del siguiente rectángulo. Tengo un rectángulo acá. Tengo este rectángulo, las medidas de este rectángulo son: de largo tiene 2x a la 4 menos y de ancho tiene 3x. Necesito encontrar el área, por lo tanto ya sabemos que el área de un rectángulo se halla multiplicando base por altura o largo por ancho. Entonces tendré que multiplicar 3x por 2x a la 4 menos y. Y al resolver esta multiplicación ya habré encontrado cuánto mide
el área. Entonces resolvamos esta multiplicación, separemos un poco acá y ya sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Propiedad distributiva, multiplicar este término por este y luego por el otro término que está dentro del paréntesis. Bien, entonces resolvamos esa multiplicación para hallar el área. El área sería igual entonces a, hago la ley de los signos, más por más da más, 3 por 2 son 6, entonces tenemos 6. Las letras x a la 1 y x a la 4, sumamos los exponentes x a la 5. Con el siguiente término repetimos todo el proceso, más por menos da menos, 3 por 1, recuerden que una letra sin coeficiente, sin número, es 1. 3 por 1 da 3, entonces tendríamos menos 3. Y las letras no son iguales, aquí hay x y aquí hay y. No sumamos los exponentes, simplemente las dejamos ahí indicadas las dos. La x igual como está y la y igual como está porque ninguna de las dos tenía con quien sumar sus exponentes, x y y. Y listo, he terminado la operación, ya tengo el resultado del área de ese rectángulo. Ahora miremos cómo realizar multiplicaciones de dos polinomios. Para multiplicar dos polinomios debemos tener en cuenta los mismos procedimientos que vimos con la multiplicación de dos monomios y con la multiplicación de un monomio por un polinomio. Es decir, que vamos a aplicar nuevamente la propiedad distributiva y los mismos pasos que hicimos anteriormente. Miremos entonces cómo se multiplican dos polinomios. Hagamos el siguiente ejemplo. Vamos a resolver la multiplicación de el primer polinomio es 2m a la 2 más 5n a la 3. Multiplicado, recuerden que si ponemos los dos paréntesis juntos ya indica multiplicación, m a la 2n menos 3n a la 2. Listo, tenemos un ejemplo de multiplicación de dos polinomios. Debemos multiplicar, en este caso, un binomio tiene dos términos por otro binomio, también tiene dos términos. ¿Cómo se realiza esta multiplicación? Bueno, y para resolver esta multiplicación, entonces lo que tenemos que hacer es aplicar la propiedad distributiva, pero de todos los términos multiplicando a todos los términos de la otra expresión. Es decir, que los términos de este binomio se van a multiplicar cada uno por los dos términos de este otro binomio. De la siguiente manera, voy a tomar primero el 2m a la 2, que es el primer término, y lo voy a multiplicar por los dos términos que tengo en la otra expresión, m a la 2n y menos 3n a la 2. Y luego voy a hacer lo mismo con el otro término, que es 5n a la 3, lo voy a multiplicar por las dos expresiones que tengo en el otro paréntesis. Lo que no pueden hacer es multiplicar los dos términos que están dentro de un mismo paréntesis. Empecemos a realizar entonces estas multiplicaciones con los mismos pasos, ley de signos, multiplico coeficientes, sumo los exponentes de las letras. Empecemos con el 2m a la 2, multiplico 2m por 1, recuerden que aquí es 1, entonces más por más da más, 2 por 1, 2. El primero sería más 2 o simplemente 2. Luego sumo las letras que tenemos aquí, m a la 2 y m a la 2 da m a la 4 y la n queda igual. Entonces m a la 4 n. Siguiente multiplicación que sería de este término por el otro término, ley de signos, más por menos da menos, 2 por 3, 6, o sea que tenemos menos 6. Y las letras sería m a la 2 y n a la 2 igualitas porque no hay con quién sumarle los exponentes. M a la 2 y n a la 2. Bien, ahora con el otro término, que sería este, hacemos el mismo procedimiento, multiplicarlo por este término y por el otro término, por ambos. Hay que hacer las dos multiplicaciones nuevamente. Entonces sería multiplicando más por más da más y 5 por 1 5. Entonces más 5, letras iguales, sumamos los exponentes, tenemos n a la 3 y n a la 1, sería n a la 4. Entonces la m a la 2 queda igual porque no hay con quién sumarla, m a la 2 y n a la 4. Y finalmente, la última multiplicación que sería
este término por este término, mismo procedimiento, ley de signos, más por menos da menos. 5 por 3 da 15, entonces tenemos menos 15 y las letras iguales se les suman los exponentes. N a la 3 y n a la 2, sumamos los exponentes, n a la 5. Hemos terminado de hacer las multiplicaciones. Recuerden siempre fijarse si en el resultado hemos obtenido términos semejantes. En muchas ocasiones, al resolver multiplicaciones de dos polinomios, quedamos con términos semejantes los cuales se pueden reducir. En este caso no hay términos semejantes, recuerden, deben ser las mismas letras con los mismos exponentes, pero no hay términos semejantes en esta expresión. Es decir, que ahora sí hemos terminado nuestra operación. Y este es el resultado. Resolvamos otro ejemplo, realicemos ahora una nueva multiplicación, multipliquemos ahora 3x a la 2 menos 5x más 6, lo vamos a multiplicar por 2x menos 8. Tengo esta multiplicación para resolver, ya sabemos lo que hay que hacer, aplicar la propiedad distributiva, multiplicando todos los términos de esta expresión por todos los términos de esta expresión. Es decir, que tendría que hacer 6 multiplicaciones, multiplicando 3x a la 2 por este término y por este término, luego menos 5x por este término y por este término, y luego el 6 por los dos términos también, haciendo con la propiedad distributiva. Empecemos con las multiplicaciones entonces. Hago la primera multiplicación, ya sabemos, ley de signos, más por más da más, 3 por 2 da 6, entonces tenemos 6, y luego las letras, x a la 2 y x a la 1 es x a la 3. Luego con el otro término, 3x a la 2 por menos 8, más por menos da menos, 3 por 8, 24, menos 24, y la x a la 2 queda igual porque aquí no había otra x para sumar. Terminé con 3x a la 2, ahora procedo al siguiente término, menos 5x por 2x, menos por más da menos, entonces aquí tendremos menos, 5 por 2, 10, y luego sumo los exponentes de las letras x a la 1 y x a la 1, entonces tenemos x a la 2. Lo mismo de menos 5x, pero ahora con menos 8, menos por menos da más, 5 por 8, 40, entonces más 40, y la x sigue siendo igual x porque no había otra x para sumar. Y para terminar hago la misma multiplicación pero con el 6. Multiplico 6 por estos dos términos, más por más da más, 6 por 2, 12. Entonces tenemos más 12, la x queda igual, y luego el 6 con el 8, más por menos da menos, y 6 por 8, 48. Como pueden ver, es un proceso, puede ser a veces un poco extenso. No olviden siempre verificar que términos semejantes quedaron en el resultado. Si observamos aquí, sí hay términos semejantes. Tenemos el menos 24x a la 2 y el menos 10x a la 2 son semejantes. Y también el 40x y el más 12x que también son semejantes. Debo reducirlos para entregar mi respuesta final. Además de entregar la respuesta ordenada. Tratemos de entregar siempre la respuesta ordenada de forma descendente respecto a los exponentes, ¿no? Entonces el primer término que iría es 6x a la 3, perdón, aquí me había equivocado en este exponente, es x a la 3, pido disculpas acá, x a la 3, listo. El primer exponente es 6x a la 3, entonces ese es el primer término. Luego los términos semejantes, menos 24x a la 2 y menos 10x a la 2, los sumo o los resto, depende de los signos. Menos 24 menos 10 da menos 34, entonces tenemos menos 34x a la 2. Y los otros términos semejantes que eran más 40x más 12x, estos se suman también, más 40 más 12 da más 52x. Y por último, el término independiente, que ese sí no tenía semejante, sigue siendo menos 48 como estaba. Y ahora sí, nuestra expresión no tiene términos semejantes, ya hemos terminado de realizar la multiplicación, entonces tenemos la respuesta final. Este es el resultado de haber multiplicado esos dos polinomios. Miremos un último ejemplo. Para nuestro último ejemplo tenemos este triángulo, vamos a hallar el área de este triángulo.
Pero entonces las medidas de sus lados son, tenemos la altura 4x a la 2 más 6x. Y la base de este triángulo es 8x a la 2 menos 7x más 1. Y tenemos que hallarle el área al triángulo. Y ya sabemos que para hallar el área de un triángulo debemos realizar la multiplicación de la base por la altura y dividir el resultado entre 2. Entonces lo que tengo que multiplicar es la base y la altura. Aquí tenemos la altura, aquí tenemos la base. Debo multiplicar estas dos expresiones y lo que me dé dividirlo entre 2. Es decir, que tengo que resolver 4x a la 2 más 6x multiplicado por 8x a la 2 menos 7x más 1. Ahí tengo la multiplicación que debo resolver para hallar el área del triángulo. El resultado de esa multiplicación se va a dividir entre 2. Bien, entonces ya sabemos cómo se resuelve esa multiplicación. Estos términos, cada uno de ellos lo multiplicaré por estos tres términos de la otra expresión. Este otro también por los tres de allá. Entonces empiezo a resolver estas multiplicaciones. El área entonces sería igual a, empiezo con la primera multiplicación, este término por este, más por más da más, 4 por 8 son 32, entonces tenemos más 32 y las x le sumamos los exponentes, sería x a la 4. Ahora, la multiplicación de este término por el otro término, por menos 7x, más por menos da menos, 4 por 7, 4 por 7, 28, x a la 2 y x a la 1 es x a la 3. Seguimos con la siguiente multiplicación que sería 4x a la 2 por el más 1. Más por más da más, entonces tenemos ahí un más, 4 por 1, 4. Y la x a la 2 que teníamos acá queda igual porque aquí no había otra x con quien sumarlo. Entonces, x a la 2. Primera parte de las multiplicaciones realizada. Ahora con el otro término que es 6x, lo mismo, hago las tres multiplicaciones. Y empiezo entonces con 6x por 8x a la 2. Más por más da más, 6 por 8, 48. Entonces más 48. Tenemos x a la 1 y x a la 2 que sería x a la 3. Luego con los otros dos términos, escribiré la continuación aquí debajo porque ya no me alcanza ya. Entonces los otros dos términos serían 6x por menos 7x, más por menos da menos, entonces aquí tenemos menos, 6 por 7 son 42, x a la 1 y x a la 1 sumamos los exponentes y tenemos x a la 2. Y finalmente 6x por 1, más por más da más, entonces tenemos más, 6 por 1 es 6 y la x, recuerden, x a la 1 sigue igual porque no había otra x con quien sumarle el exponente. Ya hemos terminado de hacer todas las multiplicaciones. No olviden que todo eso se va a dividir entre 2 una vez termine. Y digo que una vez termine porque falta verificar si hay términos semejantes. Y si hay términos semejantes dentro de esta expresión. ¿Cuáles son los términos semejantes? Los términos semejantes son los siguientes. Aquí tenemos menos 28x a la 3 y más 48x a la 3. Y también tenemos como términos semejantes el más 4x a la 2 y el menos 42x a la 2. Esos términos semejantes debo reducirlos para terminar de realizar nuestra operación. Recuerden escribir el resultado en orden, preferiblemente de mayor a menor en los exponentes. Entonces el primero sería 32x a la 4. Luego, menos 28x a la 3 con más 48x a la 3, los dos términos que eran semejantes. Menos 28 más 48 da más 20. Entonces tenemos aquí más 20x a la 3. Y los otros términos que eran semejantes, que son más 4x a la 2 menos 42x a la 2, más 4 menos 42 da menos 38, entonces menos 38x a la 2. Y por último, más 6x, que era el último término que no tenía semejante. Ahora sí, todo esto se debe dividir entre 2. Por eso entonces todos los coeficientes los divido entre 2. Finalmente, el área de ese triángulo, entonces tendríamos 32 dividido entre 2, entonces 16 x a la 4, 20 dividido entre 2, más 10 x a la 3,
Menos 38 dividido entre 2 da menos 19x a la 2 y más 6 dividido entre 2 son 3 más 3x. Y con eso ahora sí he terminado de resolver la operación y ya he encontrado el área del triángulo que es esta. Y así multiplicamos polinomios. Bien, mis pupilos, ya estamos preparados para resolver problemas con multiplicaciones, divisiones de expresiones algebraicas y otras operaciones, pero eso lo dejaremos para un video más adelante. Eso es todo, mis pupilos. No olviden darle like, suscribirse a mi canal de YouTube, a mi página de Facebook. Les dejo los links en la descripción del video. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.